Y a ustedes los medios de comunicación, para manifestarles que efectivamente se viene la elección de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de Yopal para el periodo 2023 al 2027. La inscripción está desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, pero ¿por qué estamos recabando en la situación? Porque resulta que como buenos colombianos dejamos todo para última hora y estamos en el último trayecto. No nos queda sino este mes hasta el 31 de marzo para las inscripciones de todas las personas que tienen pues primero tienen el pleno derecho de participar previo al cumplimiento de unos requisitos. Este proceso luego cuenta con una verificación que se hace del 1 de abril al 1 de mayo por parte de la personería para revisar quiénes cumplen y quiénes no con los correspondientes requisitos. Y la elección se va a hacer entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre. ¿Por qué entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre? La norma da ese plazo por cuanto que eso requiere una logística grande. Si ustedes recuerdan, en las elecciones pasadas hubo más de 300 personas sufragando para elegir a sus representantes en la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y esta logística la tiene que sufragar la alcaldía municipal. Entonces la alcaldía dispone de unos recursos y luego de que dispone de los recursos y de los tiempos para hacer el correspondiente contrato, pues se da la fecha de la elección. ¿Quién vigila la confección de la lista de personas habilitadas para votar o bajo qué requisitos se puede hacer? ¿Quién vigila posteriormente la verificación de resultados y que efectivamente se den unas elecciones transparentes a la luz de la importancia que la conformación de esa instancia de participación de víctimas tiene para el municipio, señor presidente? Muy importante pregunta, Martín. Sí, definitivamente la ley nos entregó a los personeros municipales toda esa responsabilidad. La única responsabilidad que no nos entregó fue la de la parte de recursos en lo de la logística. Pero en lo demás sí tenemos nosotros la responsabilidad de hacer un proceso transparente como se va a hacer, como se hizo, como se ha hecho. Un proceso en donde se den todas las garantías mínimas para que cada uno de los hechos victimizantes tenga representación. Hay una situación de requisitos de inscripción. Se necesita, por ejemplo, para las organizaciones defensores de víctimas. ¿Quiénes participan en esto? Participan las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas. Para el caso de las organizaciones defensoras de víctimas, ¿qué se tiene? Se tiene que tener un acta de constitución mediante la cual se constituyó ese organismo defensor de víctimas y hay que acreditar trabajo en el territorio, pues debidamente documentado. Si no tiene trabajo en el territorio, para el caso del municipio de Yopal, pues no se puede aceptar esa postulación. Y los postulados tienen unos requisitos. El primer requisito es ser miembro de una organización defensora de víctimas plenamente reconocida. Tiene que haber un oficio de delegación de la organización defensora de víctimas y tiene que haber una certificación de vinculación a esa organización. Y para las organizaciones de víctimas, porque ojo, hay organizaciones defensoras de víctimas, que fue lo que les acabo de expresar, y hay organizaciones de víctimas que es diferente. Aquí se necesita un formulario de inscripción, un documento de identidad, un acta de constitución de la organización de víctimas y se necesita en todo eso demostrar por lo menos que tiene un año de constituida, al momento de la inscripción tiene un año de constituida esa organización de víctimas. Los postulados necesitan estar inscritos en el RUP, en el Registro Único de Víctimas. Esa es la primera, porque si no están inscritos en el Registro Único de Víctimas quiere decir que no son víctimas. Haber sido postulados por una organización de víctimas, tener la idoneidad para representar un hecho victimizante o enfoque diferencial, que es lo que se va a hacer. Estar domiciliado y residente en el territorio, es decir, tiene que estar en Yopal, tiene que ser del municipio de Yopal o de sus veredas, y no tener antecedentes penales ni disciplinarios, excepto los delitos políticos, que es lo que señala la norma. Eso sería a grandes rasgos lo que se necesita, pero lo más importante es que todas las personas que escuchen este mensaje y que escuchen al Nuevo Oriente, que escuchen a Prensa Libre y que escuchen a mi amiga Claudia en Casanare Online, pues podamos dirigirnos a la personería o contactarse con nosotros en nuestra página. Nosotros les difundimos a ustedes unos folletos para que nos los hicieran el favor y nos los publicaran. Ahí encuentran también la información a través de los medios. Los medios son fundamentales en esta información. Señor personero, ¿cuál es la función que cumple esa instancia en representación de las víctimas y ante las autoridades?
Es una función muy importante, Martín, ¿por qué? Porque resulta que aquí en Casanare hay muchísimas víctimas del conflicto, de todos los conflictos que han existido, pero particularmente Yopal hemos observado que hay más de 30.000 víctimas y estas 30.000 víctimas necesitan de algunos apoyos en las políticas estatales. Y la norma ha dicho que a las organizaciones de víctimas y a las víctimas del país hay que ayudarles con una parte del presupuesto municipal, departamental y nacional. Entonces, estas organizaciones, al elegir su mesa de participación efectiva de víctimas, van a poder a través de ellos hacer los famosos POT, los planes de ordenamiento territorial para las víctimas, el famoso PAT, Plan de Acción, Plan de Atención Territorial para las Víctimas. Entonces, a través de ese PAT se van a dejar los recursos para los diferentes proyectos que haya en favor de las víctimas y eso lo canalizan a través de la mesa de participación efectiva de víctimas, quienes son los que van a establecer las necesidades que tienen cada uno de sus sectores. ¿Cuántos cupos se tienen precisamente pues, para las comunidades? Mire, los cupos son 27. Hay 27 cupos por proveer. Los hechos victimizantes tienen una cantidad de cupos establecidos. Por ejemplo, el desplazamiento forzado tiene 8 cupos. El hecho victimizante contra la vida y la libertad, contra la integridad física, la desaparición forzada y la violencia sexual, tiene cada uno 2 cupos para un total de 10. Joven, mujer, adulto mayor, discapacidad y LGTBIQ+, tienen cada cual un cupo para un total de 5. Y hay otros cupos que se le dejaron a una población vulnerable, que son los afro y los indígenas, de un cupo para 2 cupos, y las organizaciones defensoras de víctimas tienen derecho, por derecho propio, a 2 cupos para un total de 27 integrantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas. ¿Los resultados se conocen de inmediato una vez se dé el cierre de urnas? ¿La registraduría o qué autoridad electoral verifica ese procedimiento? ¿Qué instancias posteriores y hasta cuándo operan de pronto la impugnación de la elección de un candidato? ¿O qué reglas de juego a nivel electoral aplican para ese proceso, doctor Rafael? Sí, nosotros obviamente nos orientamos para la situación logística con la registraduría que tiene toda la experiencia en el caso, pero realmente toda la parte de garantías las da la Personería Municipal. En cabeza de nosotros está todo el tema de garantías y los resultados se dan muy fácil porque realmente se establecen los mecanismos de conteo de votos y enseguida de que están los mecanismos de conteo de votos se levantan las actas, se firman las actas por los que intervinimos y ya se puede entregar el resultado a la luz pública. Ya después viene, pues, si hay objeciones o si hay algo, ya van en contra de pronto de si hubo alguna falencia en la logística o si hubo alguna falencia en el conteo, aunque en el conteo es muy difícil que haya falencias por cuanto que es muy pequeño el volumen de votación, ¿sí? El año pasado hubo 350 votos y realmente para contar 300 o 500 votos, incluso hasta 1000 votos, pues no es tan difícil por cuanto que los 1000 votos no van a ser de una sola lista, sino de varias listas y es fácil poder hacer ese conteo para mirar quiénes fueron los que obtuvieron las mayores votaciones y en ese orden irán a ocupar pues las curules dentro de la mesa de participación efectiva de víctimas. ¿Las elecciones implican la activación de una comisión escrutadora, de algunas personas que puedan verificar la transparencia del proceso? Claro que sí. Ese día nos acompaña el señor Procurador Departamental de Casanare, el señor Defensor del Pueblo. En lo posible nosotros pedimos el acompañamiento del Poder Judicial a través de un juez y tenemos pues las autoridades administrativas orientadas todas por la Personería Municipal. El éxito que se tuvo en las anteriores, precisamente después de muchos años en la convocatoria, ¿está usted que en esta convocatoria pues asistan aún más personas que hagan parte de las víctimas y que se hayan quedado sin acudir a las urnas en las anteriores? Sí, esperamos que esta vez haya mucho más motivación para que la gente acuda. ¿Por qué digo que haya mucha más motivación? Porque resulta que ahora con las nuevas políticas del gobierno nacional, las organizaciones de víctimas van a tener una amplia participación dentro del presupuesto nacional, departamental y municipal. Entonces requiere que esa participación sea con los mejores representantes, por eso lo importante de que eso sea mediante elección, para que cada organización elija los mejores representantes y los mejores que puedan ir a defender esos proyectos de los cuales son beneficiarios a lo largo de los cuatrienios o de los planes de gobierno que tenga el respectivo alcalde.